La Comisión de Integración Energética Regional es una organización internacional que reúne empresas y organismos del sector energético de los países. La CIER en el Perú tiene como visión ser una organización de referencia global, afrontando los retos del futuro en la gestión de la energía, manteniéndose como un reconocido agente de cambio en el proceso de transformación y desarrollo del sector, incorporando los desafíos de la innovación y la integración tecnológica en los procesos de negocio en las empresas. Nuestro objetivo es impulsar la integración del sector energético regional a través de la cooperación mutua, la gestión del conocimiento y la promoción de negocios sustentables, logrando así trascender en el desarrollo de la sociedad y de los países. Muy buenas tardes a todos ustedes y a todas ustedes. En representación del Comité Peruano de la CIER, el PCIER, les doy la bienvenida. El PCIER tiene como objetivo fundamental el contribuir con el intercambio de información para promover el desarrollo del sector en nuestro país. Con relación a lo mencionado, continúa presentando diversas actividades de capacitación, compartir experiencias en temas relevantes e importantes de actualidad. Actualmente el Comité Peruano de la PCIER está conformado por 26 empresas y organismos asociados. Y continuando con nuestro ciclo de actividades gratuitas para todo el sector, estamos presentando este PCIER Live titulado Nuevo rol del distribuidor en la transición energética. Y cuando uno habla de la transición energética, es una de las medidas para mitigar el calentamiento global, ¿no? Entonces ahí implica en otro modo de utilización de la energía, otro modo de comportamiento de nuestros sistemas eléctricos, otro modo de comportamiento del usuario, el de la demanda. Y entonces ahí es justamente el nuevo rol que se exige a un sistema más inteligente por parte de la distribución. Entonces, en este PCIER, justamente le vamos a explicar un poco a dónde estamos yendo y tenemos todo el panorama completo, desde el punto de vista de las empresas y desde el punto de vista del país, del regulador. Entonces, ¿por qué? Esto implica políticas nacionales, incluso a políticas internacionales. Y asimismo, como no todo es la distribución, también estamos, vamos a aprovechar para también invitarlos a un curso que se va a llevar a cabo el 9 de agosto de flexibilidad de los sistemas eléctricos de potencia. Ya no es la distribución, sino la actividad de transmisión, que también necesita justamente ser más resiliente y flexible para estos cambios que les hemos mencionado. Entonces, y es un curso importantísimo, también con expertos que concuerdan justamente con este PCIER Live que vamos a discutir hoy día. Y para la actividad de hoy tenemos a expertos justamente en este tema, como Ignacio Santalices. También tenemos a Byron Calvache y a Leonidas Sayas. Y nuestro moderador, él es el ingeniero Ernesto San Miguel, que él es ingeniero electricista, que tiene un máster en gestión de energías renovables de la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina. Fue gerente de operaciones de Electrodunas en ICA, gerente de distribución en EDESA, gerente de tecnología operativa en MERSA y actualmente es gerente técnico en Electrodunas. Sin más, adelante Ernesto para que moderes esta importante actividad. Gracias Johnny. Buenas tardes a todos. Ante todo, agradecer a las autoridades del PCIER y a todo el equipo por darnos este espacio para tratar este tema tan interesante como importante, ¿no? Dentro del camino del rol de las empresas distribuidoras en la transición energética. Agradecer, por supuesto, a nuestros expositores por este importante aporte que seguramente nos van a dejar para profundizar en este tema y resaltar seguramente desde diferentes perspectivas los puntos más importantes para esta transición energética. Sabemos que las distribuidoras son el primer eslabón dentro de este nuevo modelo
son las que tienen el trato directo con los clientes y ahora con los prosumidores, ¿no? Que van a exigir condiciones de calidad y eficiencia y que las distribuidoras deben garantizar para lograr de forma exitosa esta interoperabilidad, ¿no? Y para todo esto debe haber reglas claras, equilibradas, y justamente este nuevo modelo del que tanto estamos hablando para incentivar a todos los actores involucrados. Yo, sin más preámbulos, y para darle paso a los temas que se han preparado para el día de hoy, y dar inicio a las exposiciones, hoy tenemos 3 exposiciones, las cuales van a tener una duración aproximada de 20 minutos cada una, y finalizadas las 3 exposiciones vamos a tener un espacio de aproximadamente 40 minutos para un conversatorio donde vamos a poder transmitir a los expositores las consultas que puedan ir llegando de todos los oyentes en el transcurso de las presentaciones y tratando los diferentes temas que vayan surgiendo. Durante las exposiciones les recomendamos mantener desactivados sus audios y videos, así podemos evitar algún tipo de interrupciones. Y para dar paso ya a las exposiciones, la primera exposición de hoy, como tema tiene promoviendo la modernización de la distribución eléctrica, a cargo de Ignacio Santelices. Ignacio Santelices es el director ejecutivo de ADELAT. Seguramente Ignacio nos contará un poco también de ADELAT en su presentación. Ignacio se ha desempeñado en los últimos 15 años en la promoción y desarrollo de políticas públicas y programas que promueven la eficiencia energética, las energías renovables, la electromovilidad, el hidrógeno verde, la economía circular y la electrificación, tanto en Chile como a nivel internacional. Dentro de su trayectoria profesional se destacó como jefe de la División de Eficiencia Energética en el Ministerio de Energía de Chile y director ejecutivo de la Agencia de Sostenibilidad Energética de Chile. Actualmente es el director ejecutivo de ADELAT, la Asociación de Distribuidoras de Energía Eléctrica Latinoamericana, y profesor del Magíster de Energías Renovables de la Universidad Adolfo Ibáñez. Ignacio, bienvenido, buenas tardes, y adelante con tu presentación. Muy buenas tardes, muchas gracias Ernesto por la introducción. Quiero partir agradeciendo a PESIER, ¿cierto? A Johnny, a Rosa por esta invitación, y un saludo muy cordial a todos los que nos están acompañando hoy día. Me parece maravilloso que hayan 90 personas interesadas en conversar estos temas, así que quiero, sin más preámbulo, ir a mi presentación. Ahí estoy. Bueno, vamos a hablar hoy día de la modernización de la distribución eléctrica, ¿cierto? Y quiero partir esta presentación haciendo una analogía con temas más cotidianos y más domésticos, que probablemente son más cercanos a todos nosotros, ¿cierto? Esta es mi casa. Hace 2 años, con mi mujer, con mi familia, compramos una casa muy vieja, hicimos un trabajo de remodelación muy intenso, partimos prácticamente desde cero con esta casa, y siendo consistentes dijimos, bueno, con lo que hacemos, ¿cierto? En esa época yo me dedicaba a los temas de sustentabilidad, hoy día también, ¿cierto? Desde otra mirada, dijimos, bueno, hagamos una casa sustentable. Y entonces cuando hablamos con el arquitecto y que estaba haciendo el proyecto, le dijimos, bueno, por favor incluye la climatización eléctrica, considera poner paneles solares, un sistema solar térmico, deja un enchufe listo para poner un cargador para un auto eléctrico en el patio, ¿cierto? Agua grises, aislación térmica, todas esas cosas muy, muy interesantes de la sustentabilidad. Y resulta que, bueno, cuando hicimos el presupuesto con mi mujer, y le dije, bueno, esto valen los paneles, esto valen, ¿cierto?, los sistemas de climatización, pero cuando nos llegó el presupuesto del arquitecto, el presupuesto además incluía un reforzamiento de la red interna. Me dijo, para todos estos kilos de consumo que tienes planificado, no me alcanza con la red que te había planificado inicialmente, ¿cierto? Tengo que cambiar el sistema monofásico por un sistema trifásico, tengo que hacer un cambio del medidor, un medidor normal, un medidor tonto, como les decimos en Chile, ¿cierto?, por un medidor inteligente, bidireccional. Hay que cambiar el empalme, los empalmes en Chile son de 6 kilos,
un tercio de la capacidad que probablemente iba a estar usando, y tienes que cambiarte la tarifa, ¿no? Bueno, y finalmente hicimos toda esta inversión, ahí pueden ver la bomba de calor, los paneles, ¿cierto? Y para ustedes que son expertos en estos temas, dirán, era evidente y absolutamente obvio que una casa tan electrificada como esa no iba a poder, ¿cierto?, sostenerse con el cableado para una casa normal, ¿ah? Pero lamentablemente estas cosas que son tan obvias a veces para una casa no son tan obvias para las ciudades. Y hoy día entonces resulta que hablamos, ¿cierto?, de que estamos en medio de la transición energética, que vamos a electrificar el consumo de nuestras ciudades, y no estamos hablando de cómo tenemos que modernizar las redes de todas las ciudades de la distribución eléctrica. Y es cosa de buscar en Google, ¿cierto?, transición energética en Latinoamérica, y nos van a salir exclusivamente paneles solares, aerogeneradores, que son fantásticos y son muy importantes y son claves para esta transición energética, pero ciertamente es un elemento más, ¿ah? Aquí estamos hablando de una moneda de dos caras, donde la otra cara, la del consumo, tiene que ver con electrificar la demanda por energía, pasarnos, ¿cierto?, del uso de combustibles fósiles a energéticos, y en eso es muy importante, y es estratégico, y es absolutamente imprescindible, tener una red eléctrica que soporte, ¿cierto?, este nuevo tipo de consumidores más sofisticados, que van a usar nuevas tecnologías, en que van a aparecer además nuevos modelos de negocio, y para eso entonces tenemos que avanzar en paralelo con, ¿cierto?, limpiar nuestra matriz eléctrica, y aumentar nuestra matriz eléctrica con mejorar y modernizar nuestra red de distribución. ¿Y cómo estamos en Latinoamérica en esto? Y aquí, ya que estamos en el evento del PCIER, ¿cierto?, me tomé la libertad de tomar unos datos del CIER, ¿cierto?, que son los que generan la información importante a nivel latinoamericano en estos temas. Y aquí en lo que quiero mostrarles con este gráfico, básicamente es que hoy día en Europa, en Estados Unidos, están midiendo la calidad del servicio en minutos. 35 minutos de cortes al año en Italia, 45 minutos de cortes al año en España. Tienen la meta de aquí a 20 años de medirla en segundos. Hablan de tener un 99,9999% de disponibilidad. Esos son menos de 30 segundos de corte al año. Y en Latinoamérica todavía estamos midiéndolo en horas, y en varias horas, ¿cierto? Ahí ustedes pueden ver los gráficos como nuestras capitales, especialmente, ciudades importantes, estamos entre las 6, 8, 10 horas de corte al año. Probablemente en zonas más aisladas, los cortes incluso pueden llegar a ser decenas de horas al año. Entonces tenemos una brecha muy importante todavía que ir cerrando en Latinoamérica respecto de países que están más avanzados. Tenemos que empezar a hablar en serio de la resiliencia, especialmente en Latinoamérica, que sabemos que es una de las regiones, continentes que va a estar más afectado por los eventos climáticos. Sucesos que ocurrían antes una vez cada 5 años, una vez cada 10 años, ¿cierto? Estas grandes sequías, incendios forestales, tornados, avalanchas, aluviones, hoy ocurrirán con mucha más frecuencia. Y van a ocurrir con mucha más frecuencia producto justamente del cambio climático. Y entonces tenemos que prepararnos para esto, tenemos que desarrollar planes de resiliencia, tenemos que tener estrategias de resiliencia, entendiendo la resiliencia, ¿cierto?, como la preparación y la capacidad de respuesta ante estos eventos climáticos extremos para poder recuperar el servicio de la forma más eficiente y más rápida posible. Este es un desafío en Latinoamérica y en todo el mundo. En Europa ya se está planificando, en Estados Unidos ya se está planificando. Tenemos que empezar esta conversación también a nivel latinoamericano de forma bien importante. ¿Estamos preparados para la electrificación del consumo? La electrificación masiva del consumo. Porque hoy día, en cualquier parte, ¿cierto?, una vivienda, cuando tiene el refrigerador funcionando, ¿cierto?, cuando está con un par de televisores, cuando están las luces prendidas en la tarde, estará consumiendo en la punta 3 kilos. Si a esa vivienda le agregamos climatización, ya sea para el invierno o para el verano, ¿cierto?, los veranos cada vez más calurosos, los mayores ingresos de las familias van a llevar a que empecemos a climatizar de mejor manera nuestra vivienda. Vamos a al menos duplicar
el consumo de energía. Y si además en el futuro le agregamos la carga de un auto eléctrico, con un cargador de estos domiciliarios, ¿cierto?, de 7 kilos, estamos multiplicando por 4 la cantidad de electricidad que podemos estar usando en una vivienda en un momento determinado. Imaginémonos en Lima, ¿cierto?, que tenemos 1 millón de viviendas consumiendo 4 veces o 5 veces la cantidad de energía que consumen hoy. ¿Estamos preparados para eso? Y aquí les muestro algunos datos que soportan todo esto, ¿cierto? Aquí vemos, este es un estudio de Enel que se hizo con Deloitte en varios países de Latinoamérica, y vemos cómo, ¿cierto?, para los distintos países la electrificación va a ir avanzando muy fuerte. Para Perú, ¿cierto?, no se espera que sea tan fuerte el 2050 como en otras partes de la región, ¿cierto?, pero de todas maneras va a ser muy significativo. Vamos a prácticamente duplicar el consumo de electricidad en los próximos años, y eso va a ser un reemplazo de combustibles fósiles, tanto a nivel de climatización en hogares como en el transporte. A nivel latinoamericano vamos a tener un 30% de vehículos eléctricos al 2050, en los usos industriales también va a ser muy importante, y en todo lo que tiene que ver con pequeña industria y comercio. ¿Estamos preparados para la generación distribuida? Entonces, hoy día no es un problema. Ciertamente no es un problema en Latinoamérica, excepto en el norte de Brasil. Hoy día es raro y es poco frecuente ver paneles solares instalados en la casa o sistemas de generación solar, ¿cierto?, conectados a la red de distribución, pero ya en California, en algunas partes, en Australia, 1 de cada 3 techos tiene un panel solar. Y entonces estamos empezando a ver una masificación muy importante de esto. ¿Son nuestras redes lo suficientemente flexibles para acoger, ¿cierto?, una demanda enorme de electricidad a las 12 del día, que puede ser mucho mayor que el consumo de esa zona geográfica en algún momento? Entonces, ¿cómo le damos flexibilidad a las redes? ¿Cómo aprovechamos estas energías renovables? En Chile ya la estamos viendo, estamos empezando a saturarnos con los PMGD, con los pequeños medios de generación distribuida. Son centrales, ¿cierto?, solares que se están conectando a la red de distribución directamente, que pueden ser de 1 mega, 2 megas, hasta 9 megas, y están empezando a saturar la red de distribución. Entonces tenemos que prepararnos, tenemos que dar flexibilidad a esta red para aprovechar toda esta energía que va a empezar a entrar cada vez con más fuerza en nuestras ciudades. ¿Y estamos preparados para este cambio en el consumidor? Ya lo dijo Ernesto, ¿cierto? Hoy día podemos hablar de prosumidores, porque estamos pasando de ser el consumidor que simplemente se cuelga a la red eléctrica y consume, a alguien que puede además producir energía desde sus techos solares. Y en el futuro cercano vamos a ser además gestionadores de energía, ya sea porque nuestro auto eléctrico nos va a permitir sacar energía o inyectar energía de vuelta a la red o a nuestra casa, o ya sea por un sistema de batería o de almacenamiento. Vamos a además hacer gestión de la energía. Primero van a partir, ¿cierto?, las empresas, luego van a partir los comercios, y finalmente van a hacerlo los hogares, pero estamos hablando de horizontes de tiempo de aquí a 20 o 25 años. Y entonces, les dejo a ustedes la respuesta a cada una de estas preguntas, ¿cierto? Si estamos preparados para esta transición energética desde el punto de vista de la distribución. Pero ¿cómo creemos desde ADELAC, y un trabajo conjunto que hicimos colaborativamente con muchos actores de la región, ¿cierto?, cómo debe ser esta distribuidora de transición energética? Y lo que quiero comentarles hoy día es un paper que hicimos, que nos tomó muchísimo tiempo, porque lo discutimos mucho, con más de 100 profesionales de distintas empresas de la región, con consultores expertos, y a partir de eso llegamos a algunas conclusiones que pueden sonar generales, ¿cierto?, pero que son muy comunes a todos los países de la región. Y lo primero es que la distribuidora de la transición energética debe alcanzar niveles más altos de calidad del servicio y aumentar la resiliencia en los sistemas de distribución. Cuando uno mira los indicadores de calidad del Perú, uno ve un salto brutal en los últimos años, de 20, 30 horas a menos de 10 horas en muy pocos años. Lo han hecho fantástico en eso, pero tenemos que llegar a niveles aún más altos de calidad en los próximos 20 años. Tenemos que pasar de las horas a los minutos, como lo están haciendo en Europa y en Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque hoy día, cuando se corta la electricidad,
en general el daño, ¿cierto?, no es tan importante. Algunos usos industriales se paralizarán, en los hogares, si el corte no es muy largo, con que no se descongele el refrigerador y tengamos una vela a mano, una linterna, bueno, nos podemos manejar, ¿cierto? En el futuro, cuando el transporte dependa de la electricidad, cuando la industria esté altamente electrificada, ¿cierto? Cuando la climatización en verano o en las noches frías de invierno en algunas regiones del Perú o de Latinoamérica, se nos corta la electricidad, los impactos van a ser mucho mayores. Y para ese entonces necesitamos tener redes y estándares más altos de calidad, y tenemos que desde ya empezar a introducir el concepto de la resiliencia, a discutirlo, identificar cuáles son los efectos o los impactos climáticos que van a ocurrir con mayor frecuencia en nuestras regiones, y cómo vamos a abordar esos eventos desde la política pública y desde el mundo de las distribuidoras. El segundo elemento tiene que ver con que vamos a tener que transformar esta red en forma sostenible. Vamos a tener nuevos actores, vamos a tener nuevos intercambios, nuevas conexiones, consumidores más sofisticados, nuevos modelos de negocio, y aquí vamos a necesitar un gran orquestador de todo esto. Estamos hablando de que vamos a integrar recursos energéticos distribuidos, ¿cierto? Pero ¿quién va a coordinar que no tengamos 1 millón de vehículos eléctricos cargando al mismo tiempo? ¿Cierto? Necesitamos que ese rol lo asuma el distribuidor, que le dé mayor flexibilidad a la red, que haga innovaciones, que haga pruebas tecnológicas y que el regulador permita que se hagan, ¿cierto? Y tenemos que hacer esta transformación en muy poco tiempo, ¿ya? Entonces ese es el segundo elemento, el segundo macro desafío del distribuidor en esta transición energética. Y el tercero es que tenemos que fomentar la eficiencia económica del sistema completo. Hoy día, más o menos, dependiendo del país, la mitad de la demanda de energía está completamente desacoplada de la oferta. Es decir, da lo mismo cuánto nos cuesta en algún momento generar electricidad, el precio que enfrenta el consumidor es un precio plano, ¿ya? Eso no permite generar eficiencias económicas, y para dar esas señales que permitan eficientar todo el sistema, que acordémonos que vamos a pasar de un 20% del uso de la electricidad a un 35% en Perú, a un 50% en Argentina, a un 60% en Chile, ¿cierto? Va a ser un componente de gasto mucho más relevante, y entonces vamos a tener que tener también más cuidado respecto de cómo usamos esta electricidad. Y para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos incluir y agregar tecnología, vamos a necesitar la medición inteligente avanzada, vamos a necesitar tener tarifas horarias, incentivar la gestión, la respuesta de demanda, ¿cierto? Que eso finalmente va a ser un beneficio para los consumidores, porque para poder, en la medida en que puedan mover sus consumos, ¿cierto?, van a poder abaratar sus costos de electricidad, y va a ser un ahorro importante también para todo el sistema, que se va a traducir finalmente en menores tarifas. Ahora, ¿por qué es importante avanzar en estos desafíos? Y esto no es antojadizo, no es solamente por el tema del cambio climático, ¿cierto?, y reducir emisiones. Primero, porque van a haber mejoras importantes desde la distribución misma. Va a mejorar la calidad del suministro, vamos a tener mayor disponibilidad durante más tiempo de la electricidad, vamos a tener menores pérdidas técnicas como no técnicas, eso va a redundar en menores costos, ¿cierto? Vamos a poder incorporar más energías renovables, pero lo más importante de todo esto es que vamos a tener un menor gasto de energía. Y digo de energía y no de electricidad, porque aquí tenemos que mirar la torta completa, ¿cierto? Vamos a dejar de consumir gasolina, vamos a dejar de consumir, ¿cierto?, combustibles fósiles para el transporte, para la calefacción, para muchos usos industriales, y nos vamos a pasar al uso de la electricidad. Y cuando hagamos el balance completo, vamos a ver que vamos a estar gastando menos. Vamos a tener mejor calidad de vida, mejores servicios, ¿cierto?, viviendas mejor climatizadas, menor contaminación local por el uso de electricidad en vez de gasolina, mayor productividad en las empresas y menor contaminación local y de emisiones de gases de efecto invernadero. Y aquí es como cuando vemos justamente este impacto que va a tener en nuestros bolsillos y en los bolsillos de nuestras empresas, ¿cierto?, la electrificación del consumo. Este es un gráfico para Europa, que muestra que al pasar del uso de gas o de gasolina, en el caso del transporte, a la electrificación,
en el transporte solamente se reducen un 72% las emisiones de CO2 y hay un menor uso de un 65% de energía. ¿Por qué? Porque hoy día la eficiencia energética es la electrificación del consumo. Imagínense que entonces los vehículos van a usar un 65% menos de energía. Eso es un ahorro muy significativo para los bolsillos, ¿cierto? Fuera de las diferencias de precio, en que los combustibles fósiles tienden a ser más caros que la electricidad, vamos a usar mucha menos energía total. Y para el caso también en Europa, ¿cierto?, de la calefacción, que allá es con gas, ¿cierto?, y tienen todo este problema con la crisis, con la guerra en Rusia, con Ucrania, se va a reducir un 73% el consumo de energía para calefacción al usar bombas de calor, sistemas de aire acondicionado, ¿cierto?, esto es split, y van a bajar en un 66% las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, ¿qué va a pasar en Latinoamérica? Y aquí vemos la torta completa para la región, ¿cierto? Vamos a bajar significativamente el consumo total de energía. Vamos a seguir teniendo las mismas prestaciones que siempre, pero vamos a requerir muchísima menos energía, más de un 20% menos de energía, casi un 40% menos de energía que lo que estamos consumiendo hoy día hacia el 2050, producto de esta electrificación del consumo. Ahora, ¿qué necesitamos para avanzar? Lo primero es que esta transformación de la distribución va a requerir un plan de inversiones sin precedentes en la historia. Y eso es muy importante y hay que decirlo. Lamentablemente no existe el dato para Latinoamérica, no conocemos cuánto va a ser lo que nos va a costar llevar esto, pero en Europa que recuerden que hoy día miden en minutos los cortes de energía en varios países, están estimando que van a requerir en torno a los 400 billones de euros de inversiones en los próximos años para preparar la distribución para la transición energética. Estamos hablando de algo así como 40, 35 billones de euros anuales de nuevas inversiones, ¿no? Esto, y ahí los europeos hicieron todo el cálculo, se paga solo, ¿ya? Entre los beneficios económicos, de productividad, ¿cierto?, ambientales, se recupera varias veces esta inversión, pero viene, sin duda, un tren de inversiones enorme en distribución para preparar las redes para la transición energética. Lo segundo, entonces, para poder tener estas inversiones, es muy importante que la regulación genere los incentivos adecuados para que estas inversiones sean eficientes y oportunas. En la medida en que sean eficientes y oportunas, van a ser al menor costo posible. Por eso es tan importante partir desde ya. Porque si vamos a hacer las inversiones, ¿cierto?, a última hora, nos van a salir muchísimo más caras, vamos a tener que hacer más inversiones por año, y eso nos va a costar mucho más en términos de impacto en la tarifa y otras cosas. Es importante partir con tiempo y generar los incentivos para que el costo del capital sea lo menor posible. Para eso también es muy importante el regulador, ¿cierto? Ustedes tienen un gran regulador allá en Perú, ¿cierto? Este regulador a nivel regional es muy importante que tenga una gran capacidad técnica y un nivel de independencia, ¿cierto?, que le dé certidumbre al inversionista para poder desarrollar todas estas inversiones que van a ser necesarias en los próximos años. Y finalmente tenemos que hacer un cambio de paradigma, tenemos que pasar de la visión tradicional de la regulación en la distribución, que es de minimizar u optimizar, ¿cierto?, los costos de la distribución, que sean lo más bajos posible, sujeto a algún nivel de calidad, y nos pongamos como meta a una visión en que busquemos maximizar el valor social de las inversiones que hagamos. Todas estas nuevas inversiones, como veíamos, van a redundar en beneficios sociales muy importantes. Busquemos el valor que maximice este aporte para la sociedad y a partir de eso determinemos cuántas son las inversiones que tenemos que ir haciendo hacia adelante. ¿Y cuáles son nuestras tres elementos regulatorios mínimos que creemos que son importantes para avanzar? Y son nuestras recomendaciones, ¿cierto?, a los distintos países. En algunos países, algunos de estos elementos ya están, en otros no. Entonces hay que ir viendo cada uno de ellos, ¿cierto? Pero lo primero que creemos que es muy importante es generar mecanismos de fomento, de incentivos para la mejora continua en la calidad y la resiliencia. Estos incentivos entonces tienen que ser simétricos, evidentemente, ¿cierto? Hay que premiar al distribuidor que cumpla y sobrecumpla las metas,
hay que tener algún tipo de sanción para aquel que no logra llegar a las metas teniendo las condiciones para hacerlo, ¿cierto? Y además tenemos que tratar de que, teniendo estos incentivos bien puestos, ¿cierto?, darle cierta libertad al distribuidor para que él mismo, ¿cierto?, sea capaz de decidir qué tipo de inversiones, qué tipo de tecnologías hay que ir incorporando y no sesgar desde la regulación las soluciones, porque finalmente eso coarta la flexibilidad del distribuidor y puede llevar a peores resultados, o a resultados buenos, pero más caros. Entonces, la segunda recomendación tiene que ver con pasar del modelo de empresa modelo, ¿cierto?, de esta empresa eficiente, a una empresa de costos reales. ¿Ya? ¿Por qué es esto? Porque en la medida en que podamos remunerar los costos reales de las empresas, ¿cierto?, las empresas van a tener mayor certidumbre respecto de que las inversiones que hagan van a ser correctamente remuneradas. ¿Cuál es el incentivo con la empresa modelo? El incentivo con la empresa modelo es ¿cierto?, alargar la vida útil de los activos todo lo que se pueda, ¿cierto? Porque finalmente a la distribuidora la están remunerando con un cierto valor a partir de una empresa hipotética. Entonces, invierta o no invierta, va a recibir esa remuneración y va a tener que cumplir con el sistema de calidad, ¿cierto? En la medida entonces en que pongamos incentivos para que lo remuneren sobre las inversiones reales que hagan, la distribuidora va a tener mayores incentivos a invertir. Y estas inversiones son muy importantes, como vimos recién, en este marco de la transición energética. ¿Qué tiene que hacer el regulador? Bueno, el regulador tiene que estar preparado para poder revisar estas inversiones, para poder aprobarlas y para poder evitar la sobreinversión, por supuesto. Ignacio, Esta transición de modelos es una transición... Perdón, Ignacio, estamos en tiempo ya. Perfecto, 2 minutos y termino. Gracias. Esta transición, ¿cierto?, hay que hacerla en forma gradual y por eso es que es importante partir desde ahora. Y el tercer elemento es remunerar en forma adecuada estas inversiones, y para eso es muy importante tener un plan de inversiones previo al proceso tarifario, que sea revisado por el regulador, que sea aprobado, y que en la medida en que la distribuidora vaya haciendo esas inversiones en el tiempo, se le van remunerando. Y con eso generamos muy buenos incentivos. Ahí les dejo el QR para que puedan descargar el paper. Y finalmente, este es un tema común para todos. Es imprescindible avanzar junto con electrificar y limpiar nuestra matriz eléctrica, electrificar el consumo, ¿cierto? Y en este marco común para todos los países que se crea DELAT, que hoy día está presente en 6 países, tiene 17 miembros, ¿cierto? Y que lo que buscamos es complementarnos con todos los actores locales, ¿cierto? Con los CIER locales, con las acciones locales, generar vínculos con actores multilaterales. Estamos trabajando muy de la mano con ARIAE, con el Banco Mundial, con OLADE, con el BID, con el WEC, ¿cierto? Y que queremos generar conocimiento, difundir este conocimiento y ponerlo en la agenda pública para instalar la urgencia en los países de modernizar la distribución eléctrica en la transición energética. Y con eso termino. Muchas gracias. Gracias, Ignacio. La verdad que temas bien importantes que pude marcar. Hablaste del tema de resiliencia. Creo que es un tema realmente importante, ¿no? Y esto tiene que ver directamente, está relacionado directamente con la calidad del servicio eléctrico, que a su vez depende directamente del estado de las redes, su capacidad, la eficiencia para adoptar este tipo de modelo que se proponen en los Smart Grid y en la generación distribuida, que también hablaste, y de la microgeneración que va a tener un nuevo rol en este modelo. Y obviamente los mecanismos para fomentar las inversiones necesarias para toda la implementación de todos los actores, ¿no? También de fomentar la eficiencia económica, que es un tema clave. Hablaste de nuevos esquemas tarifarios, de nuevos modelos de reconocimiento tarifarios a las distribuidoras, que es un tema normativo que se está discutiendo mucho y que entendemos se debe dar dentro de los procesos tarifarios normales de cada una de las distribuidoras en sus países, ¿no? Las mesas técnicas tan importantes que se requieren para que todo sea coordinado de forma eficiente. Gracias, Ignacio. Seguramente después veremos algunas preguntas que pueden llegar
en el chat y en el conversatorio te las trasladaremos. Gracias, Ignacio. Vamos a pasar al segundo tema, redes eléctricas inteligentes en el dominio de la distribución, visión, estrategia y lineamientos. El expositor es Byron Calvache, líder de innovación de Metrum. Es ingeniero electrónico y magíster en ingeniería de la Universidad del Valle, Colombia, investigador del grupo Percepción y Sistemas Inteligentes, PSI, de la misma universidad. Ha participado como profesor invitado en cursos de posgrado y diplomados en Smart Grid de la Universidad del Valle, Universidad Nacional de Colombia y Universidad Autónoma de Occidente. También como investigador en proyectos de red inteligente para la Unidad de Planeación Minero Energético y la iniciativa Colombia Inteligente. Asesor técnico en medición inteligente y respuesta de la demora para empresas de distribución y comercialización de energía como Celsia, EPM y Enerbit. Participó en la creación de la norma técnica colombiana NTC 6079, requisito para sistemas de infraestructura de medición avanzada AMI en redes de distribución de energía eléctrica, experto internacional del proyecto de distribución eléctrica 4.0, brindada en servicios de consultoría en la aplicación de Smart Grid, asesor técnico en proyectos piloto de SMI, PITEC, MSS, para las empresas de distribución Elor, Hidrandina y SEAL. Formó parte del equipo de trabajo a cargo de la construcción de la hoja de ruta de redes eléctricas inteligentes a Smart Grid, que seguramente Leonidas algo nos podrá contar, en la distribución 2023-2030. Actualmente es líder del área de innovación de la empresa Metrum Soluciones Inteligentes. Bueno, Byron, te damos el pase para que presentes tu exposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ernesto, por la presentación. Muchas gracias al PESIER por la invitación. ¿Me pueden confirmar, por favor, si están ya viendo mi pantalla? Sí, correcto. Sí. Perfecto, muchas gracias. Y muchas gracias a todos los participantes en este conversatorio y en estas presentaciones. El día de hoy, el objetivo es presentarles un poco acerca del trabajo que se desarrolló dentro del contexto del proyecto Distribución Eléctrica 4.0, que es un proyecto precisamente que busca fomentar esa digitalización y esa transformación digital de las empresas de distribución en el Perú. Este es un proyecto que se viene trabajando desde el 2020-2021 de la mano del Ministerio de Minas y de Energía y Minas y apoyado y soportado por la cooperación alemana GIS. Como parte de ese trabajo, pues tuvimos la oportunidad de participar como asesores técnicos en la base para la construcción de la hoja de ruta que fue publicada hace algunas semanas y que se vuelve una guía para precisamente afrontar todos estos retos que nos presentó Ignacio en su presentación. Bien. Partimos del estado actual y el futuro del sistema eléctrico. Ya como lo mencionaba Ignacio, nos estamos enfrentando a un crecimiento de la demanda, a una diversificación de la demanda, y eso plantea unos retos para todo el sistema eléctrico. Y aquí aparece el concepto de las redes eléctricas inteligentes. Las redes eléctricas inteligentes buscan apoyar ese sistema eléctrico a través de las tecnologías de la información y las tecnologías de las comunicaciones para garantizar una operación segura, confiable y eficiente de la red. Y parten de un paradigma ya centrado en la demanda. La red eléctrica actual está sentada en la oferta. Tenemos sistemas eléctricos unidireccionales en donde partimos de grandes fuentes de generación o existen grandes fuentes de generación que atienden a la demanda. En el concepto de las redes eléctricas inteligentes, el foco central es en la demanda. Entonces, el paradigma o la visión parte de ver desde la demanda hacia la oferta. Y lo que se busca es pasar de un sistema inflexible a un sistema flexible en donde la demanda se activa. ¿Eso en qué se traduce? En que los usuarios sean participantes activos del
del sistema o de la operación del sistema. Del lado de la oferta vamos a pasar de una oferta centralizada, esas grandes fuentes de generación, esas grandes centrales de generación, a una generación distribuida, que va a estar compuesta por pequeños sistemas que podemos agregar, sistemas de autogeneración que pueden implementar los clientes, y también por sistemas de generación, granjas solares, por ejemplo, eólicas a mediana escala, que van a estar conectadas no en esas redes de transmisión, tanto nacionales como regionales, sino ya en las redes de distribución. Todo esto con el objetivo de lograr esa transformación digital de la red. Algo que se mencionó, que se mencionó al inicio, y es muy claro, y es que esa transformación o esa transición energética se va a dar del lado de la distribución, y es precisamente como lo mencionaban, porque el usuario, el cliente, que es el que vamos a activar como un participante activo ahora del sistema, está del lado del distribuidor y está siendo gestionado por el distribuidor. Eso implica entonces que las empresas de distribución deben digitalizar tanto la operación de la red como su gestión. Y vamos a tener varias tendencias. Aparecen varias tendencias. Tenemos una conectividad baja, contextualizada en todo el tema de datos y comunicaciones, y vamos a pasar a unos sistemas interconectados que están generando una gran cantidad de datos, y esto obliga a que esos datos debemos convertirlos en información que sea valiosa tanto para la empresa como para el cliente, para que el cliente pueda conocer, por ejemplo, cómo está haciendo el uso del recurso, cómo está consumiendo la energía, y para que la empresa de distribución, por ejemplo, conozca mejor cómo se está comportando su sistema eléctrico. Esa información se debe convertir en conocimiento tanto para los clientes como para los operadores de la red de distribución. Entonces nos aparecen aquí todos los conceptos de ciencia de datos. Y vamos a tener un gran volumen de datos que debe ser tratado para generar ese conocimiento. Vamos a pasar de un nivel de electrificación adecuado que, como lo mencionaron en la presentación anterior, estamos afrontando un crecimiento casi a 2050, casi de 4 veces de esa demanda, en donde vamos a tener una alta electrificación entonces, y va a aparecer todos estos temas de movilidad eléctrica que vienen ligados a la transformación energética y en especial a esa descarbonización. Y vamos a pasar de una gestión, operación centralizada a una generación distribuida y a contar con una demanda flexible. Es decir, ya pasamos a una gestión, ya debemos ver la red de distribución no como una red, sino como un sistema en donde no solamente vamos a tener ya las redes, sino que ya vamos a encontrarnos también con diferentes recursos que van a estar interconectados a esa red de distribución: vehículos eléctricos, esquemas de autogeneración, granjas solares, granjas eólicas, esquemas de almacenamiento, etc. Eso implica unos retos para las empresas de distribución en cómo van a afrontar desde el punto de vista técnico esa diversificación de las fuentes de energía, cómo van a habilitar que ese cliente pueda convertirse en un actor activo del sistema, los nuevos modelos de negocio que van a aparecer. Entonces, hay varios retos que debemos tener en cuenta. El primero, y está muy relacionado con esa integración que se mencionaba: cómo vamos a integrar todos esos recursos, cómo vamos a gestionar la integración de todos esos recursos, y cómo vamos a ser transparentes o agnósticos a las tecnologías. Y aquí viene el concepto del uso de estándares abiertos, y eso es uno de los principales lineamientos que se dan cuando se empiezan a adoptar tecnologías de red inteligente, y es que estén basadas en estándares abiertos para facilitar esa independencia tecnológica. Y esto va muy en línea también con la interoperabilidad, y lograr interoperabilidad pues nos genera unas mayores eficiencias en el uso de estas nuevas tecnologías y la integración de esas nuevas tecnologías. Entonces, se busca que las empresas empiecen a definir con qué estándares van a trabajar, que tengan unos lineamientos de interoperabilidad, de tal manera que se facilite esa integración de los nuevos recursos y de los nuevos sistemas de información y dispositivos que van a gestionar esos recursos. Una supervisión en tiempo de la
en tiempo real del rendimiento de la red y de las señales de precio. Entonces, la distribución o las empresas de distribución van a tener que estar monitoreando tanto el mercado energético como el estado de sus redes, teniendo en cuenta que vamos a tener vamos a tener generación distribuida conectada a esa red y que los clientes pueden empezar a entregar excedentes de energía, excedentes de generación a esa red. Tenemos el tema del balance en tiempo real de esas fuentes combinadas, es decir, cómo balanceo la oferta con la demanda, teniendo en cuenta que ya no solamente tengo esas fuentes de generación a gran escala, sino que también tengo esas fuentes de generación distribuidas. Y ese balance se debe realizar de tal forma que podamos maximizar la producción de energía y la eficiencia en los costos. Uno de los objetivos que se busca con flexibilizar la demanda es que esa misma demanda pueda modular los precios de la energía. Tenemos por acá también la capacidad de comunicaciones avanzadas para detectar y reaccionar a variaciones en la carga. Cuando empiezan a aparecer estos flujos bidireccionales de energía en la red, pues vamos a tener algunos cambios en las condiciones de la red, vamos a tener cambios en los niveles de voltaje, aumento o unos cambios, unas variaciones en los reactivos. Debemos contar con sensores en la red y con capacidades de comunicación suficientes para poder controlar esa red, para poderla monitorear. Cuando hablábamos, por ejemplo, del tema de la resiliencia, dentro del concepto de la automatización de la avanzada de la distribución está esa línea de detección de fallos y autorreconfiguración de la red. Eso se puede dar o se puede implementar desde el punto de vista técnico cuando tenemos unas capacidades de comunicaciones avanzadas que nos garanticen que los datos van a llegar a tiempo y casi que en tiempo real. Aplicaciones digitales para transformar los datos de uso de la energía y la información operativa y el conocimiento del cliente. Entonces, vamos a empezar a digitalizarnos para conocer cómo está operando la red con base en la información que viene de esos sensores que ya tenemos desplegados en la red. Esos sensores pueden ser los medidores inteligentes, pueden ser todos los dispositivos de control y gestión de la red, los dispositivos de protección de la red, tanto en media como en baja tensión. Eso va a ayudar a aumentar la eficiencia operativa y va a permitir tener un mejor conocimiento del cliente, cómo es que el cliente está realizando el consumo. Y ese conocimiento hay que trasladárselo al cliente para que él tome decisiones orientadas a hacer un mejor uso del recurso. Y aquí es donde nos aparece todos estos temas de eficiencia energética, que son uno de los impactos que se busca tener con esta transformación o esta transición energética. Señales de precio para permitir que los prosumidores se conviertan en participantes activos del sector energético. Esto es clave para habilitar esa demanda, poder lograr esa demanda activa, identificar las preferencias de los clientes en cuanto a autogeneración, almacenamiento y movilidad eléctrica, también en las capacidades que tiene la red. Lo mencionaban también en el caso de Chile, en donde ya se estaba presentando una saturación, una congestión en las redes por estas fuentes de energía distribuidas. Una fuerza laboral capacitada. Esto sí que es bien importante porque la red eléctrica inteligente es una combinación de tecnologías de los sistemas de potencia convencionales, más tecnologías de comunicación, más tecnologías de información, y la fuerza laboral que apoya o soporta todos los procesos de las empresas de distribución debe estar en capacidad de operar estas nuevas tecnologías, de planear estas nuevas tecnologías. Esto no es solamente a nivel del tema a nivel de ingenieros, digámoslo así, sino que también de la operativa en campo. Y muy seguramente muchas empresas que ya en el Perú que están desarrollando los pilotos SMI ya se han dado cuenta de esta situación. Y también debemos tener a nivel de empresa de distribución una predicción mejorada de la oferta y la demanda, tanto regional, es decir, un poco más global,
en horizontes de tiempo grandes, y también a corto plazo, porque sobre todo marcado por la intermitencia que algunas de estas fuentes de energía renovable tienen, y también por los temas de movilidad eléctrica, en donde esas cargas, esos vehículos eléctricos son cargas móviles que se pueden conectar en cualquier punto de la red. Entonces, hay varias tecnologías habilitantes de esta red eléctrica inteligente. Las bases son la automatización de la distribución, la automatización avanzada de la distribución, los vehículos eléctricos, los recursos energéticos distribuidos y los sistemas de medición inteligente o la medición avanzada. Esto implica entonces una transformación desde el concepto de lo que son las redes eléctricas inteligentes, de que las empresas de distribución pasen de ser unos operadores de esa red de distribución a unos operadores del sistema de distribución, contextualizado en esos objetivos que se tienen de descarbonización, digitalización, descentralización y democratización. Entonces, el nuevo rol que van a tener las EDES ya no solamente va a estar limitado a esa responsabilidad de garantizar la seguridad y la confiabilidad de la red, de garantizar la prestación del servicio y la calidad en la prestación del servicio, sino también facilitar la transición energética, tanto a nivel de descarbonización como de descentralización como de democratización. La descarbonización pues está relacionada con cambiar la forma en que se produce la energía. La digitalización es base porque necesitamos tener datos, conocimiento acerca de cómo se está comportando la red y cómo se están comportando nuestros clientes. La descentralización está muy apalancada por estos recursos energéticos distribuidos, y aquí debemos reconsiderar los puntos en donde se produce la energía. Ya no vamos a tener solamente esas grandes fuentes de energía, pero eso implica también unos retos. Y la democratización es el cambio en la forma en que los usuarios pueden acceder a la energía, donde ya aparece ese concepto de los prosumidores y la forma en que esta energía se consume. Y la forma en la que la energía se consume del lado de los usuarios cambia cuando les brindamos información. Esa visión hay que materializarla a través de una hoja de ruta. Existen diferentes herramientas para materializar las redes eléctricas inteligentes. Hay una específica que se utiliza para las hojas de ruta, que es el modelo de madurez. Este fue desarrollado por la Universidad de Carnegie Mellon en Estados Unidos. Y lo que buscaba era definir, generar o entregar herramientas que permitieran definir esos mapas de ruta claros, definir cuál es el estado actual de una empresa, qué debe hacer, qué esfuerzos debe desarrollar para poder evolucionar o transformarse de forma digital, cuáles son las tecnologías que debe empezar a implementar. Todo parte del para qué. Entonces, las empresas de distribución deben plantearse, bueno, el para qué voy a afrontar esta transición energética, cómo la voy a abordar. Entonces, viene todo el tema de gestión de activos, que está relacionado con esa mejora de la confiabilidad, del control y eficiencia de la red. Y los nuevos modelos de negocio y la innovación que aparecen en el contexto de estas redes eléctricas inteligentes. Entonces, ese cambio de DNO a DSO, los temas de movilidad eléctrica, los temas de recursos energéticos distribuidos. ¿Cómo voy a generar valor? Tanto para la empresa como para mis usuarios, que eso es el fin fundamental de estas redes eléctricas inteligentes. Cuando ya tengo el para qué definido, puedo utilizar esta herramienta, el modelo de madurez, para definir el qué. Y el qué va a estar traducido en ese mapa de ruta o esa hoja de ruta de transformación digital. ¿Qué nos entrega ese mapa o esa hoja de ruta? Nos permite identificar cuáles son las tecnologías que debo abordar. No solamente son tecnologías de información, no solamente son tecnologías de comunicaciones, también son las tecnologías de operación que van a apoyar esta evolución o esta transformación de un DNO a un DSO. Los beneficios que voy a recibir, tanto beneficios que van a ser para el usuario como para la empresa. Cómo maximizar la generación de valor, tanto para el usuario como para la empresa. ¿Qué hacer y en qué orden de prioridad? Ahí se hablaba un tema de la presentación anterior, se hablaba un tema de
Ignacio nos hablaba del tema de las inversiones, ¿no? ¿Cómo identifico dónde debo invertir? La hoja de ruta me permite identificar, por ejemplo, a qué debo priorizar de acuerdo al contexto propio de cada área. La sinergia tecnológica y de procesos. Esta sí que es bien importante y es uno de los objetivos de la hoja de ruta. La hoja de ruta busca también entregar una visión compartida e integral de cómo va a ser esa transformación hacia las redes eléctricas inteligentes. Y lo que se busca aquí es que todos los actores, tanto internos, principalmente los internos de la empresa, estén articulados y que la empresa también esté articulada con los actores externos, como el ministerio, como los reguladores, como los entes de regulación, con los mismos clientes para poder hacer realidad esa transformación. ¿Cómo medir los progresos? También se pueden definir unos KPIs, nos ayuda a identificar cuáles van a ser esos indicadores clave que nos van a permitir identificar los procesos, qué sistemas a evaluar, automatización de la distribución, medición inteligente, generación distribuida, cuáles son los sistemas que debo empezar a pilotear y debo empezar a testear. Cómo realizar la gestión eficiente de los datos y la información. Aquí vienen los temas de interoperabilidad, vienen ligados temas de interoperabilidad, de seguridad y estandarización, porque la red inteligente se apoya mucho en los datos y en generar valor a través de esos datos. Y los datos ya se nos convierten en un activo intangible. O sea, vamos a tener nuestros activos tangibles, nuestras redes de distribución, nuestros transformadores, líneas, etcétera, y el activo intangible que va a ser esos datos. ¿Y qué capacidades de innovación emergen? Es decir, con estos cambios, a veces hay algunas percepciones de que, por ejemplo, si se habilita la autogeneración en algunos de los clientes, vamos a tener una pérdida de ingresos porque hay una disminución de demanda de la EDO. Van a haber una facturación menor, pero la red inteligente nos habilita muchos esquemas o muchos nuevos modelos de negocio que se pueden utilizar para compensar esas reducciones e incluso fidelizar, por ejemplo, a los clientes. Cuando ya tengo la hoja de ruta, ya defino el cómo. Para el cómo es clave la arquitectura empresarial. La arquitectura empresarial es esa sinergia que vamos a tener entre la arquitectura de negocios, de ese modelo de negocio, los procesos que soportan ese negocio y las tecnologías que nos soportan esos procesos. Y después ya viene el con qué, que ya son los dispositivos y sistemas que vamos a utilizar para esa implementación. Entonces, con base en este análisis y utilizando esta herramienta, se hizo una evaluación de la madurez en redes eléctricas inteligentes para un caso global de país. En este caso de Perú, como buscando identificar cuáles son esas ventajas que ya se tienen o esos pasos ganados, por ejemplo, la aparición la existencia del libro blanco que ya da unos lineamientos muy interesantes para esa transformación digital o esa transición hacia las redes eléctricas inteligentes, y lo que ya se viene desarrollando del lado de las empresas, por ejemplo, en la implementación de tecnologías para mejorar calidad de servicio, las tecnologías en medición inteligente que ya se están piloteando, que están impulsadas por el regulador, los proyectos de innovación y eficiencia energética que vienen desarrollando las empresas. Con base en ese análisis también se identificaron qué se debe hacer adicional si queremos evolucionar en un horizonte de 8 a 10 años. La visión que se dio es hasta el 2030 para lograr esa transformación de las empresas de distribución de cara a estas redes eléctricas inteligentes. Entonces, lo que ustedes encuentran en el documento de hoja de ruta son unos objetivos estratégicos que están muy en línea con los que nos presentó Ignacio, que tiene esa hoja de ruta o ese mapa de ruta de Perú, y una serie de acciones que se deben implementar para fomentar en las sedes esa transformación
digital o esa transición hacia las redes eléctricas inteligentes. Ahora bien, cada EDE debe hacer un proceso interno, debe particularizar su hoja de ruta. Esta hoja de ruta de país es como una brújula que nos dice hacia dónde va a ir hacia dónde quiere ir el país y hacia dónde están alineadas las instituciones del país para fomentar esos cambios y ayuda a que las empresas empiecen a definir sus propias hojas de ruta. Y es muy importante que cada empresa tenga su propia hoja de ruta, porque esa hoja de ruta va a estar muy influenciada por sus características propias, por el tipo de clientes que atiende, si esos clientes son rurales, urbanos, si son mixtos, si son mayormente urbanos, la cultura de sus clientes, las condiciones geográficas, climáticas de la zona que atiende, la zona de concesión que atiende. Entonces todo eso va a direccionar esa hoja de ruta y seguramente vamos a encontrar algunos puntos comunes, pero sí unos puntos diferenciados entre las diferentes sedes. Los objetivos estratégicos: mejorar la calidad del servicio y satisfacción del cliente, desarrollar las tarifas y nuevos modelos de negocio de la distribución eléctrica. Van a aparecer nuevos actores. El libro blanco ya mencionaba esa separación entre la distribución y la comercialización. Aparece el tema de los agregadores. Integrar recursos energéticos renovables y servicios complementarios en la distribución eléctrica, modernizar y digitalizar las redes de distribución eléctrica, fortalecer el talento humano y gestionar el conocimiento en Smart Grid, que esto es clave, y desarrollar la gestión de la oferta y la demanda en la distribución, que es esa integración de esos recursos energéticos distribuidos. Perdón, Byron, estamos en tiempo ya. A ver si... Perfecto, ya termino. Ya entrando un poco más en detalle dentro del modelo, el modelo divide esas operaciones de las empresas o la operación del sistema eléctrico en ocho dominios, y para cada uno de los dominios se definen o se analizan unas características estratégicas que deben ser evaluadas. Y para cada una de esas características estratégicas en diferentes horizontes, en el corto plazo, mediano plazo y largo plazo, se definen una serie de acciones. Igual esta presentación ustedes la van a tener, la van a poder detallar un poco más y se van a dar cuenta de muchos de los lineamientos que nos presentó Ignacio están consignados aquí. Como parte de esa hoja de ruta, cómo va, por ejemplo, el regulador a fomentar la apropiación de estas redes eléctricas inteligentes en la distribución, que las empresas empiecen a realizar cambios y avanzar en esta transformación digital. Los dominios son estructura organizacional, estrategia, administración y regulación, sociedad y medio ambiente, integración de la cadena de valor. También tenemos operaciones de red, gestión del personal y activos, que es muy importante. Esta gestión es vista como una gestión basada en los datos, como a partir de los datos de la red puedo llegar a hacer esa gestión de mis sistemas eléctricos y de mi fuerza laboral. La infraestructura tecnológica que necesito para soportar todos estos procesos y para que estos sistemas, nuevas tecnologías operen correctamente. Aquí vienen muy fuertes los temas de seguridad, interoperabilidad, y el cliente, miren, tiene un dominio especial. Y aquí tenemos que ver qué servicios avanzados le podemos proponer al cliente, la tarificación por franjas horarias, que él pueda vender excedentes de autogeneración a la red, la participación y experiencia de ese cliente y nuevos esquemas tarifarios para ese cliente que es activo. Casos de éxito en Latinoamérica: tenemos a UTE en Uruguay. Ellos iniciaron más o menos en el 2014 esta transformación como empresa de distribución y lograron unos impactos tanto para aumentar la eficiencia de la operación de la red, es decir, eficiencia interna de la empresa, como también para los clientes. Y algo muy interesante es que a partir de esa transformación digital empezaron a generar nuevos productos comerciales y empoderaron a sus clientes. Y ya para cerrar, algunas lecciones aprendidas alrededor de lo que se van a enfrentar las empresas de distribución en esta transición hacia las redes eléctricas inteligentes.
Lo primero, la importancia de las personas en el proceso digital. Hay que formar capacidades, hay que adaptar los procesos en el nuevo contexto. Esto va a tener impactos en los procesos. La medición inteligente va a impactar, por ejemplo, los procesos de facturación, va a cambiar. Actualmente es una lectura manual, vamos a tener una lectura automatizada, vamos a tener un volumen de datos mucho mayor y debemos lograr ese compromiso con el cambio dentro de la organización. Cultura de innovación en la compañía, hay que fomentarla, hay que identificar qué beneficios se puede traer a partir de estas nuevas tecnologías y de los datos e información que nos generan estas nuevas tecnologías. El impacto de las redes inteligentes en el cliente es fundamental. Mejorar la prestación del servicio, la calidad de servicio, índices de SAIFI. El cliente activo, habilitar ese cliente activo que puede ser un prosumidor, convertirse en un autogenerador y que ese cliente sea informado. No todos los clientes van a ser prosumidores, pero todos los clientes deben estar informados. La regulación como oportunidad, no verlo como una barrera, sino como una oportunidad para el impulso de la digitalización y para volverlo una oportunidad hay que promover. Las empresas deben interactuar más con el regulador y promover esos cambios regulatorios. Y finalmente la interoperabilidad y seguridad, que está muy relacionada con la escalabilidad y eficiencia de los sistemas, de las aplicaciones, tecnologías que se están implementando para aprovecharlas de mejor manera y la reducción de riesgos. Las empresas deben estar siempre contextualizadas, cada empresa pues tendrá sus particularidades y esa transformación digital debe estar siempre dentro del contexto regulatorio y de mercado del país, dentro de las normas técnicas que están definidas en el país. Entonces aquí nos aparece INACA, el Hospital, porque aquí tenemos dispositivos, equipos, tenemos comunicaciones, tenemos datos y también dentro de las condiciones y necesidades propias de la empresa. Y con eso terminaría agradeciéndoles nuevamente por el espacio. Muchas gracias, Byron. La verdad que muy interesante. Yo veo focos centrales y muy alineados con lo que nos comentó Ignacio, ¿no? Correcto. Haciendo foco dentro de la distribución en tener sistemas flexibles, integrados, eficientes, incluyendo también el concepto de resiliencia, con gestión y operación centralizada, buscando la generación distribuida, la microgeneración, con las tecnologías estas con estándares abiertos, ¿no? Que nos permitan interoperabilidad entre los sistemas, supervisión, operación, balances en tiempo real, una cantidad de información que sin duda a las distribuidoras les va a dar un rol muy especial, y lo dijiste, como operadores de un sistema, ¿no? Y quizás aquí Big Data también tenga un rol clave, ¿no? Claro que sí, sí. Es fundamental. Sí, es fundamental. Parecería ser fundamental. Y bueno, y la hoja de ruta que hoy ya, con sus objetivos definidos, que hoy ya se puede analizar, está publicada acá en Perú, y que tiene muchos conceptos para discutir todavía, ¿no? Bueno, muchas gracias, Byron, y seguramente finalizando tendremos algunas consultas para hacerte. Muchas gracias. Pasamos a nuestro tercer tema, que tiene que ver con la transición. A ver, un segundo. Tiene que ver con la transición energética, retos y perspectivas. Lo va a exponer Leonidas Sayas, gerente de supervisión de electricidad de Ocinermin. Leonidas es ingeniero graduado en la UNSP, FIE, máster en sistemas de potencia de la UNI, en Perú, máster en regulación de servicios de la UPC, máster, tiene un MBA en la Universidad Politécnica de Cataluña, en España, entre otros. Ha tenido capacitación y entrenamiento en India, en Mumbai, en Pune, en Delhi, en Corea, Seúl, en Italia, Milano, en Austria, en Estados Unidos, en Miami, en España, Barcelona, en Madrid, en México, en Monterrey, en Brasil, en Sao Paulo, en Colombia, en Bogotá, en Argentina, en Rosario, en Chile, en Santiago, en Taiwán, en Taipei. No se preocupe que la presentación la va a dar en castellano. Tiene cargos gerenciales en empresas eléctricas, es consultor senior en protección de sistemas de potencia, catedrático universitario con más de 20 años de experiencia docente,
profesor de maestría en cursos de Smart Grid, protección y análisis de sistemas de potencia y transitorios electromagnéticos. Es docente a tiempo parcial de SAN en el curso Smart Grid aplicado a la gestión de empresas eléctricas, autor y coautor de más de 50 trabajos técnicos de investigación expuestos en congresos internacionales en España, Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile, Santo Domingo, relacionados con la calidad de energía, Smart Grid, protección del sistema de potencia. Es ganador del primer puesto del concurso de trabajos técnicos de Conimera en 2019, representando al Perú en el 27 Copimera México. Actualmente se desempeña como gerente de supervisión de electricidad de Ocinermin. Bienvenido, Leonidas, y te dejamos la presentación. Muchas gracias. Por favor, si ven mi diapositiva. Sí, correcto. En primer lugar, agradecer al PESIER por la invitación y por organizar este evento muy trascendental y muy importante, así como lo han expuesto los que me han antecedido. En esta oportunidad les traigo el tema de energética, retos y perspectivas, y seguro que nos vamos a preguntar, esta lucha contra el cambio climático, mejora de la calidad, hacer que el sistema sea más resiliente y que sea flexible no solo en la generación, en la transmisión, sino también en la distribución. El gran reto es cómo lograrla más allá de... Entonces, voy a tratar de copar algunos de estos puntos, espero, en esta disertación. Voy a tratar de un poco ver en 6 temas, voy a tener mi exposición, y siempre parto de esto, de que creo que uno de los pilares de la transición energética son las 4D, que es la digitalización. Sin ella no lo vamos a poder lograr. Creo que las IoT, la base fundamental para poder implementar una red más resiliente, más smart, pero la generación distribuida, la microgeneración distribuida, cambiar el consumidor al prosumidor, creo que es, y una red, si no está preparada para la integración con esta microgeneración, creo que no va a ser posible. Y la democratización, como siempre digo, que es el acceso equitativo a la energía y la electrificación de la economía, así como creo que estamos avanzando hacia unas fuentes más renovables, más limpias, pero con cuidado, con responsabilidad. Porque el año pasado, por ejemplo, yo estuve en Europa, justo ahora les voy a comentar sobre mi paper. Si tanto nos preocupamos por estar tener una energía más limpia, pero resulta que en este caso, en este conflicto bélico que hubo en Rusia y Ucrania, le cortaron gas y por lo tanto el año pasado tuvieron que racionar el servicio hasta 5% en horas de punta en toda Europa, específicamente en España, y la energía más cara no es la verde. O sea, la barata no es la verde, entonces la cara es aquella que no se dispone. Entonces, tiene que ir a la par. Precios y la seguridad energética. En otras palabras, eso nos indica que debemos ser más, debemos diversificar nuestra matriz. En ese contexto, creo que la definición de transición energética es un poco, pues, el cambio estructural. Me parece, Leonidas, que no hay audio. Puede ser que hayas tenido problema con tu audio. No sé si nos escuchas. Hola, ¿me escuchan? ¿Ahora sí? Ahora sí. Ya, ok. Entonces, un poco la idea es que este cambio de estructural en un largo plazo, que sea un proceso responsable hacia una energía más limpia, más competitiva, más segura, ¿no? Muy bien. ¿En qué punto nos encontramos? Esto he tomado del IRENA. Creo que al 2015 solo renovables era 24% y 76% no renovables. Un poco al 2050, el roadmap indica que debería ser en el mundo 85% renovables y 15% de renovables. Un poco de cara a que debemos mantener el 1.5 por debajo al 2050 del calentamiento, ¿no? Pero se estarán preguntando, ¿y cómo está Perú? Dice el roadmap para Perú. En este caso, al 2021, como potencia instalada, estamos con 62.3 de renovables, sumando las no convencionales más
las convencionales como las hidráulicas, y 37.7 de las energías no renovables. Pero haciendo una proyección al 2050, se espera llegar al 90%. Acá en el caso de Perú es bastante comprensible que la energía es limpia, pues, ¿no? Y también tenemos gran potencial, por eso es posible llegar al 90% y 10% de renovable, de energía no renovable, pero nuevamente apostar a un mix óptimo de matriz energética, ¿no? Cosa que falta una fuente, debe ingresar la otra. Y creo que el escenario es pues mantener ese 1.5 por debajo de ella, y los acuerdos así lo dicen, tanto el Acuerdo de París, Protocolo Kioto, Convenio de Viena, etcétera. Muy bien, y creo que las consecuencias ya lo sabemos, hay pérdidas astronómicas por estos cambios climáticos, y creo que el Perú no es ajeno, y a nivel del mundo las cifras llegan a 1.3 a 1.2 trillones de pérdidas, ¿no? Muy bien, creo que esa reducción de gases de efecto invernadero debería tomarse en serio, pero nuevamente que sea un poco más competitivo, seguro y diversificado, ¿no? Ya las políticas para afrontar los retos de la transición energética existe, así como lo han expuesto en lo que respecta a Perú, pero la idea es, pues, estas renovables, ya sea renovables concentradas de grandes bloques o ya usos directos que son las microgrid, ¿no? Y la conservación, y debemos tender a la eficiencia energética en toda la cadena de valor de la electricidad, ya sea generación, transmisión, distribución y uso eficiente de todo ello. Esto se los voy a dejar, la electrificación de usos finales, a lo cual yo le llamo la electrificación de la economía y la electrificación del transporte, que en este caso. Justo voy a presentar una aplicación de ello. Y así las nuevas tecnologías que van a respaldar, ¿no? Creo que la perspectiva es tener ese 1.5 grados centígrados de calentamiento o menos. Como bien dijeron, lo que hay que cambiar es a las personas. El planeta nos necesita, y creo que hay que ser realistas. No hay receta, pero sí podemos adaptar a cada país, y cada país es diferente, ¿no? Entonces, si nos vamos ya al ranking mundial, ¿cómo está el ranking mundial de la transición energética? Esto lo he tomado de Foro Económico Mundial 2023. Los top 10, no hay ningún país ni americano, ni sudamericano, ni de la región, ¿no? Está Suecia, Dinamarca, Noruega, ¿no? Pero ya en los top 10 de América Latina está Brasil, pues Uruguay y Chile también, pero Perú también está un poco bajo en el puesto 53, ¿no? Esto nos hace pensar de que hay mucho que hacer, ¿no? Eso es bueno, y teniendo presente dónde estamos. Muy bien, ¿cómo está la normativa respecto a lo que en este entorno o vinculadas a la transición energética? Creo que esto ha empezado desde ya hace tiempo. Por ejemplo, en el caso del 2006, ya la promoción de la generación distribuida. 2018 salió el desarrollo de la generación distribuida. En el caso del 2015, por ejemplo, el 2010, la política energética nacional, el 2015, el 2020, lo que es la parte de infraestructura de carga. Tenemos ya el 2022, ley de integración general de la electromovilidad, y recientemente, como lo han indicado, la FADER. Leonidas, hemos perdido de vuelta el audio. Hola, No sé si por ¿me ahí, escuchan? por ahí me parece que te alejas del micrófono y... Ok. Ya, ahora sí. ¿Ahora cómo me escuchan? ¿Sí? Sí, perfecto, ahí sí. Perfecto. Vamos avanzando. Entonces, creo que ya lo han mencionado, la idea que esta hoja de ruta de las redes inteligentes apunta pues a una matriz más renovable, con fiabilidad y calidad del servicio. Comparto de que esto ya debe ser uno de los objetivos en el mediano y largo plazo, que el SAIDI-SAIFI debemos ya medirnos a nivel mundial. Si bien es cierto, en 10 años en Perú hemos bajado a casi menos de la mitad, pero todavía siguen siendo en horas, y también en la región, creo que el objetivo debería ser a minutos, ¿no? Y la eficiencia energética, como he mencionado. Entonces, el impacto en este caso de la transición energética realmente
son varios, por ejemplo, cumplimiento de objetivos y acuerdos, como lo he mencionado, fomentar la innovación tecnológica, aprovechar la inteligencia artificial en beneficio de ello. Justo hay 2 o 3 diapositivas que me ha ayudado el ChatGPT basado en inteligencia artificial que me he sorprendido y lo voy a compartir con ustedes. La descentralización, ya dijimos, disminución de la dependencia de importación, tal vez creación de un empleo y desarrollo económico orientado a generar mayor empleo y que la sociedad se beneficie, ¿no? Y mejora la calidad en general. Muy bien. También en este caso, ¿cuál sería el rol? Yo le pregunté al ChatGPT, le dije, oye, yo tengo mi exposición hoy día, ¿y cuál es el rol de la distribución en la transición energética? Y me dijo lo que creo que todos ya sabemos. Interesante, ¿no? Tiene que haber una coordinación entre toda la cadena de valor, tiene que haber una resiliencia, una redundancia, las redes tienen que ser más smart, tienen que estar automatizadas, más allá del medidor inteligente, ¿no? Interacciones con los prosumidores y una generación distribuida bastante por objetivos, de tal manera que pueda postergarse inclusive inversiones, podía mejorar inclusive disminuir la tarifa, gestionar la demanda eficientemente y sea más flexible, como repito, en toda la cadena de valor, ¿no? Muy bien. Yo hice un trabajo, el año pasado presenté en el Session 2022 del SIGRE sobre el impacto de las tecnologías B2G, o sea, vehículo eléctrico en interacción con la red, y cuál era su impacto en un diagrama de carga. Lo apliqué en un caso de Huancayo, de paso sea soy de Huancayo, ¿no? Bueno, para los que no conocen, es un departamento, pertenece al departamento de Junín, ¿no? Entonces, el concepto de B2G es realmente cómo puede interactuar los vehículos eléctricos con la red en todas sus etapas, pero la idea es que inclusive esas cargas podían ser no gestionadas, podían ser a través de carga inteligente, puede ser una carga inteligente supervisada, de tal manera que podamos aprovechar los valles en la cual se dispone de energía más barata y poderlas cargar o en este caso aprovecharlas en horas de punta. Hay varias modalidades. El trabajito consistió en cómo una cantidad de vehículos eléctricos podría interactuar con la red eléctrica, para lo cual hice un pequeño modelo de optimización, minimizar en este caso costos de unidades, energía dejada de suministrar, por los costos, también con los límites que presentan en este caso las cargas, las rampas, inclusive las baterías, el almacenamiento, y este modelito lo he resuelto en Python. Y los resultados son interesantes. Se aplicó en un diagrama eléctrico de Huancayo y el diagrama de carga ahí lo tenemos. Resulta que la generación o la carga del vehículo que podía ser en horas de valle, un comportamiento dinámico y podía descargar en horas de punta o cuando la energía es más cara. Y ahí, por ejemplo, nos bota de que a mayor cantidad de vehículos que interactúen con la red, las ventajas son muy importantes. Una de ellas es, por ejemplo, de que podría, a medida que aumenta el número de vehículos que interactúan con la red, realmente los costos de operación y podían disminuir. Inclusive, las ventajas son de que podría ser inclusive la demanda, podía bajar en 32%, podía reducirse la tarifa entre 5 y 25, dependiendo de los números de vehículos. Inclusive, para un usuario que consume 100 kilovatios hora, que interactúa, podría bajar de 62 a 58 si realmente tenemos gran porcentaje de B2Gs. Inclusive, en este caso, la operación del sistema podría bajar. Interesante el resultado, pero la pregunta que nos tenemos que hacer es lo siguiente. ¿Será eso cierto? ¿Qué ocurre si hay alta penetración de renovables no convencionales, de estos B2G? ¿Cuál será el límite? ¿Nos hemos preguntado? Leonidas, te hemos vuelto a perder. A ver si... Perdón. Seguro que nos hemos preguntado
No, sigue sin, antes del sigue sin 2013. escucharse. Ahora, ¿cómo estamos? No, muy lejos te escuchamos. Hola, hola, hola. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ya, entonces, ¿qué ocurre si hay alta penetración de renovables no convencionales en la distribución a través del B2G, baterías, paneles solares, etcétera? ¿Cuál será el límite? Señores, no necesitamos todavía hacer de que llegue esto, sino ya podemos un poco mirar alrededor. Y creo que el CAISO de California nos ha dado y nos ha dicho, oiga, yo tuve problemas y tuve el efecto de la curva del pato. Y el siguiente paso fue, ¿y cómo engordamos al pato? O cómo le enseñamos a volar. Y todo lo que es la gestión de la demanda, los agregadores, etcétera. Pero ahora existe algo más interesante. Ya se está presentando la curva del cañón. Entonces, en esta parte voy a ver algunas reflexiones. ¿Cuál es de la curva del pato a la curva del cañón? Señores, como les comentaba, en este caso en California la curva del pato se fue presentando porque ya en el horario en que existía microgeneración distribuida solar, tenían que prescindir de la generación convencional y por lo tanto el despachador en este horario, voy a poner esto en puntero, no tenían que tener unidades más flexibles y resulta que, pero esto a medida que ya abandonaba el sol, entonces necesitaban cargas hasta de 13 gigas y la cual realmente con una generación convencional no se puede obtener. Eso se va realmente haciendo más crítico y en este caso hay muchas formas de aprovechar eso que podría ser en este caso la gestión de la demanda, pero lo más importante aquí viene de que ya han previsto o están ya sufriendo, ya no del pato, sino la curva del cañón, donde en este caso se está volviendo más profundo. Esto tiene repercusiones en la reducción drástica de los recursos gestionables durante el día y luego inversa, aumentando la necesidad de flexibilidad, tener las unidades más flexibles, tiempos de arranque o potencias mínimas de operación de las centrales, es todo un problema y en horas que abandona el sol se necesita centrales que tengan respuesta muy rápido, ¿no? Entonces, en Paredes comenta el paper que también están volviendo más empinadas y significa pues las compañías de energía necesitan más flexibilidad. Por lo tanto, no solo en la generación, no solo en la transmisión, sino también en la distribución y en el prosumidor. Entonces, las estrategias un poco es descenso al cañón, es realizar en gran medida a través de reducción de producción de generación a gas, transición de la importación a la exportación, carga de batería, felizmente esto está bajando los costos y parte de la generación de gas debe permanecer en línea con una potencia mínima, pero en el mercado a nivel mundial vemos de que esa potencia mínima está en 30-40% y eso realmente no ayuda mucho. Inclusive en este caso aumentar la generación a gas, pero en la medida que se pone el sol, esa respuesta solo es posible con disparos rápidos de almacenamiento, que sería en este caso baterías, ¿no? O BESS. Entonces, eso nos trae una gran reflexión y otras posibles soluciones también indican de que necesitamos una tarifa más smart, de uso flexible, unos programas más agresivos que hacer en esa zona del cañón y formar formas adicionales de almacenamiento seguro y uso adecuado. Eso en el pasado para el CAISO se llamaba como enseñarle a volar el pato. Y tal vez nuevas tecnologías, creo que esos son los grandes retos. Seguro en Sudamérica eso todavía no lo tenemos y lo vamos a sufrir, ¿no? Muy bien, en conclusión, creo que requerimos una planificación integral, tanto de la flexibilidad en generación, transmisión, en distribución, y es fundamental obviamente para abordar no solo el cambio climático, sino para hacer que la energía sea más accesible, más competitiva, y más segura. Obviamente la adopción de energías renovables, limpias, juega un papel importante, pero nuevamente no debemos poner
todos los huevos en la misma canasta. Eso significa diversificar la matriz energética, tender a una generación distribuida a través de un mix óptimo, y creo que ya hay muchos tratados por ello, y creo que eso es bueno, diversificar la matriz, ir disminuyendo pues la dependencia de combustible fósil, pero de una manera bastante responsable. Creo que hay oportunidades, como lo han mencionado. Creo que esta es una y tenemos esa oportunidad, una oportunidad muy significativa para que en este caso acompañemos el desarrollo económico. Se va a crear más empleos relacionados con la energía renovable, microgrid, con los vehículos eléctricos, con la automatización de la distribución, con hacer la red más smart, ¿no? Y para ello se necesita colaboración entre todos los actores, pues todos los grupos de interés, gobiernos, empresas, universidades, comunidades. La idea es que esa transición debe ser de una manera efectiva y, subrayo, y de una manera responsable, ¿no? Creo que hay muchos desafíos técnicos, también financieros, como lo han indicado. Y creo que esta transición energética no solo pues se trata de cambiar la forma de un combustible fósil a una más limpia, sino todo es una cultura, ¿no? Del cambio hacia la sostenibilidad, hacia la responsabilidad ambiental, a la resiliencia, de tal manera que los beneficios sean 360. El usuario, que es prosumidor, las concesionarias, el Estado y la sociedad en su conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonidas. La verdad que muy interesante. Hay temas con los que me quedo pensando. Coincidimos todos, creo que aquí, la digitalización de la red, la descarbonización, la democratización, la descentralización, son temas centrales y son parte de esta hoja de ruta que tenemos que seguir para lograr esta transición energética, ¿no? La reducción de gases de efecto invernadero es un objetivo que todos los países se están planteando y en plazos ya muy cortos, así que la inserción, como lo mostraste, de las energías renovables y fundamentalmente de las no convencionales son un factor clave dentro de este proceso. Y para eso, bueno, como lo mencionaste, ¿no? Las normativas vigentes hay que ir adecuándolas y todas las políticas, hablando de Perú, las políticas de Estado tienen que estar orientadas a que todos los actores dentro de este mercado tengan ese objetivo y tengan las facilidades para poder subirse a esta nueva metodología de gestión, ¿no? Y justamente creo que puntualizaste mucho en el tema de la gestión de la demanda, ¿no? Existe un foco central ahí en la gestión de la demanda, bueno, hablando un poco de la curva del pato y la curva del cañón, y que esto va a ser un rol clave para las empresas distribuidoras, ¿no? Que como dijimos, hoy van a ser dentro de esta transición el primer eslabón, siendo que las distribuidoras son los que están de la mano al consumidor y a los posibles prosumidores, ¿no? Así que acá creo que es clave el tema de la confiabilidad, la calidad del servicio eléctrico y la diversificación de la matriz energética. Y por supuesto el marco normativo, ¿no? Hoy hay todavía muchas barreras para que las empresas puedan desarrollar sus iniciativas para crecer en este sentido, incluso por temas tan complejos como los compromisos ambientales, que cada vez se hacen más rigurosos y demoran mucho las inversiones que pueden llegar a acelerar esta transición, ¿no? Los temas de permisos de servidumbre y demás, todo esto que la normativa tiene que ayudar para que el incentivo sea mucho mayor y se acelere mucho más las inversiones en este proceso, ¿no? Muy interesante y bueno, creo que hemos terminado con las presentaciones. Hay algunas consultas aquí en el chat
que sería interesante leerla. Estamos en tiempo de discutirlas un poco. Carlos Enrique Cadenas Alarcón nos pregunta si la resiliencia depende de la configuración del sistema eléctrico y no necesariamente de los modelos de remuneración. A ver si le podemos responder a Carlos su consulta. Leonidas, que está más en el tema Sí, a ver, claro, es todo un diseño, es un repensado de todo un diseño, de uso de tecnologías, uso de se está yendo de vuelta el audio. Ahora, ¿cómo estamos? Sí. Es muy, muy lejos. Ya, a ver, por favor, ahora, ¿cómo me escuchan? Sí. Ahora sí. Ya, mil disculpas. Problema con el audio, pero es más allá de una normativa, es cambio de paradigma, de una planificación tradicional de la fuente hacia el consumidor, una planificación de una red que podía soportar la microgeneración distribuida y que debería estar totalmente automatizada. Es todo un desafío, esto de hacer la resiliencia. Y por si acaso, por ejemplo, en IRENA, ahí dan pautas cómo hacer un sistema más flexible, cómo diseñar sistemas resilientes. Y es interesante todo estos conceptos, hay que irlos implementando, así como presenté el caso del B2G con respecto a la red y que tiene muchas ventajas, pero esto hay que ir implementando, pasa por costos, pasa por capacitar gente, etcétera. Muchas gracias. Gracias, Leonidas. A ver, Oscar Fernando Chevarría tocó un tema del que Ignacio habló bastante, ¿no? Que es el tema de los prosumidores. Y nos pregunta cuáles son y cómo eliminar las barreras de acceso a los prosumidores a la red de distribución. Hay muchas barreras todavía, ¿no? Sí, así es. Es una mezcla de elementos, ¿cierto? Por un lado están los temas regulatorios, cómo se remuneran estas inversiones en generación distribuida. Y hay un tema muy importante. Normalmente las primeras regulaciones en generación distribuida en todas partes, ¿cierto? Generan un incentivo no necesariamente al autoconsumo, sino que incluso a generar excedentes que, por supuesto, se inyectan a la red, porque es la forma en que esto se financia económicamente, pero que puede llevar a que finalmente el usuario, el que instala la solución de generación distribuida, deje de pagar por el uso de las redes. Y eso ciertamente es un problema para el distribuidor. Uno pensaría entre fijaciones tarifarias, porque después, ¿cierto?, esto queda recogido o debiese quedar recogido en la siguiente fijación, pero va originando subsidios cruzados entre los que tienen soluciones de generación distribuida en sus techos, ¿cierto?, y los que no. Y finalmente los que no tienen son los que soportan el costo de estas redes, que además hay que ir robusteciendo, ¿cierto?, para poder acoger esta bidireccionalidad de la energía, que también es un concepto nuevo. Entonces, la regulación es ya como de segunda generación en esto, ¿cierto? Porque esto, cuando hay muy poca generación distribuida, ciertamente no es un problema o un problema muy menor. Pero ya cuando se empieza a masificar, y lo estamos viendo aquí en Latinoamérica, en el norte de Brasil, o en algunas partes aquí en Santiago, en Chile, es que se incluyen, por ejemplo, cargos por potencia. Es decir, independientemente de que uno tenga un sistema fotovoltaico, hay un cargo fijo que uno tiene que pagar, ¿cierto? Por el uso de las redes, y ese cargo, que depende de cuánta potencia tenga conectada, es lo que permite financiar las redes a futuro. Entonces yo creo que ahí hay un primer elemento regulatorio que es bien importante, y que probablemente no ha estado incluido en las primeras vueltas regulatorias, pero sí ya en la segunda. En Brasil acaban de cerrar este proceso, y entonces se incluyó este mecanismo para asegurar la remuneración de las redes y evitar estos subsidios cruzados. Lo otro muy importante va a ser también el ir dando flexibilidad a la red, en la medida en que tengamos mayor redundancia, mayor enmallamiento, que podamos tener almacenamiento a nivel distribuido, vamos a poder acoger mayor cantidad de generación distribuida. Si no, llegamos a un tope. Finalmente,
¿cierto? Si no tenemos capacidad de dar flexibilidad a esta red, en algún momento la distribuidora va a tener que decir, no puede seguir entrando generación distribuida en estas zonas porque ya se saturó la capacidad, ¿no? Y ahí hay un segundo elemento, ¿cierto? Y lo tercero son temas de coordinación, y ahí yo creo que todos tienen que trabajar, las distribuidoras, el regulador, ¿cierto?, las empresas instaladoras, para que esta cosa fluya más fácil la instalación. Y ahí yo creo que básicamente tiene que ver con, bueno, tener buenas normativas respecto a estos procedimientos y, ¿cierto?, la buena disposición de todos los actores para que la instalación misma de los paneles fotovoltaicos pueda solucionarse de forma más simple. Sí, y yo creo que ahí la planificación de la red en distribución cambia un poco, ¿no? Ahora hay que tener una planificación orientada a la interoperabilidad, ¿no? Y esto le da definitivamente una importancia mayor a tener redes, como lo dijiste, redes anilladas, redes que permitan llevar ahora la demanda, la oferta que va a venir del otro lado, del lado de los hoy clientes, ¿no? De los prosumidores, y que van a reclamar, obviamente, aquellos que tengan excedentes van a reclamar las redes necesarias para poder suministrar esa oferta que van a tener adicional a sus propios consumos, si es que la tienen, ¿no? Creo que es un gran desafío. Y a ver, creo que tenemos tiempo para una reflexión más. Han hablado aquí en el chat de la hoja de ruta. Podemos hablar un poco de la hoja de ruta que se está analizando en Perú. Aquí hay muchos desafíos Byron, hablaste mucho de la hoja de ruta. Hay muchos desafíos para poder avanzar con esta hoja de ruta. Aquí me parece que el tema central es un diagnóstico, un primer diagnóstico muy serio, muy profundo, sobre la situación actual sobre todo las redes de distribución, que son las que van a tener que soportar, siendo el primer eslabón, van a tener que soportar todo este cambio hacia este modo de operar, a este nuevo modo de operar la red, ¿no? Y en ese foco, ¿cómo ves vos esta hoja de ruta? ¿En qué estado estamos? ¿Qué pasos inmediatos deberíamos dar? En el análisis que se realizó a nivel global, después se hizo un análisis por empresa, se trabajó con 3 empresas, se encontró que ya hay unas muy buenas bases, que las empresas ya tienen unos temas, una arquitectura tecnológica y una arquitectura empresarial en su mayoría. Se encontraron diferencias también de los problemas a los que se enfrentan cada una de las empresas. Algunas tienen, por ejemplo, en el caso de Lore en Amazonas, que tiene clientes demasiado dispersos y sus redes son muy extensas, entonces tiene unos temas de indicadores de SAIDI y SAIFI que son los que primero se deberían trabajar, y en otras empresas pues atienden sobre todo clientes urbanos que están en zonas densamente pobladas, y eso da otro tipo de situaciones. Entonces, lo que se buscaba principalmente con la hoja de ruta era primero encontrar como esa base, como ese punto de partida, como identificar esas acciones que se deben empezar a realizar. Fundamental, y lo relaciono con la pregunta anterior del prosumidor, es la medición inteligente, porque es el medidor inteligente es el que nos va a permitir determinar esos flujos, cuánto le está entregando ese cliente que produce energía a la red y cuánto está consumiendo de la red. Y algo más importante, cuándo lo está haciendo, en qué instante de tiempo lo está haciendo. Entonces viene todo el tema de planificación, de cómo es que el estado de la red, y hay que diagnosticar el estado de la red, cómo va a absorber todo ese tipo, todos esos nuevos recursos, ¿no? Entonces encontramos, por ejemplo, casos en donde había empresas que tenían unos niveles ya de congestión alto en sus redes. Y eso es una limitante cuando quiero, por ejemplo, masificar el tema de vehículos eléctricos, el tema de generación distribuida. El tema de formación es clave.
hay que formar al personal. Esto no es solamente, esto es nivel de universidades, nivel de técnicos, tecnologías, eso es clave, ahí tenemos que estar todos sintonizados. Lograr esa visión compartida, que es lo que busca la hoja de ruta, una visión compartida, que todos los actores tengamos como la misma visión de hacia dónde vamos. Y una visión integral, eso también lo busca la hoja de ruta. Y algo que es clave también en el tema con relación a la pregunta a la primera pregunta, ya que cómo logramos esa resiliencia. Primero hay que tener información, hay que diagnosticar la red. La información, el medidor es el sensor principal. El medidor inteligente es el sensor principal porque es el sensor que está en el punto de entrega del producto, o sea, la energía. Con él podemos identificar cómo se están comportando las redes, en qué momento estamos teniendo las variaciones. Y viene el tema regulatorio también, para que el regulador incentive. Pero algo que nos mostraban las lecciones aprendidas es que las empresas no deben ser estáticas o pasivas, sino que deben hacer que las cosas pasen y deben interactuar de forma más intensa, y eso lo plantea la hoja de ruta también con el regulador, para que en conjunto, de forma articulada, se generen esos incentivos. Entonces, la hoja de ruta es una base que va a permitir esa transición hacia las redes eléctricas inteligentes, pero resaltando también que en el caso país se dan esos lineamientos generales, pero cada empresa de distribución, de acuerdo a su propio contexto, debe generar sus propias hojas de ruta. Y de hecho, en las empresas con las que tuvimos oportunidad de trabajar, ya tienen dentro de sus planes estratégicos, objetivos estratégicos institucionales relacionados con la transición digital, o la transformación digital. Pero hay que entender lo que eso va más allá del cambio de las tecnologías o la adopción de tecnologías de información y de comunicaciones, sino una integración entre esas tecnologías de información y las tecnologías de operación que están gestionando esa red. Te agradezco, Byron. Le consulto a Rosa de Pesier. Creo que ya estamos en tiempo, ¿no? Ya nos pasamos del tiempo. Sí, bueno, estamos ya justo en el tiempo de cierre, lo que teníamos previsto. Si quieren hacer algunas precisiones finales, ¿ya cerramos o ya estamos todos con la información compartida, Ernesto? Estamos con la información compartida. Yo creo que podemos cerrar, agradecerles a Byron, a Leonidas y a Ignacio por las presentaciones. La verdad que excelente. No sé, le pregunto yo a Rosa si es que las presentaciones van a estar disponibles para los oyentes. ¿Cómo pueden acceder a las presentaciones? Sí, bueno, muchas gracias a todos, entonces, a todas las exposiciones. Muchas gracias por esta información que ha podido compartir, muy interesante. Siempre Pesier está tratando de presentar actividades con contenidos actualizados, ¿no? Un poco para todo el sector. Respondiendo a tu pregunta, Ernesto, sí, se van a compartir las presentaciones, también se va a compartir la grabación de la actividad de hoy, con todos los participantes que están registrados. Vamos a enviarles una comunicación con la información. También mencionarles que estamos con un curso sobre flexibilidad de sistemas de potencia que vamos a iniciar la próxima semana, el 9 de agosto. Los invitamos a todos quienes estén interesados en participar. Nos escriben al correo electrónico de Pesier, que vamos a estar enviándoles la comunicación justamente de la actividad de hoy. Y bueno, hacerles un pedido, pedirles por favor si pudieran abrir sus cámaras. Nos gustaría tomar una fotografía final, como para conocerlos siquiera un momentito, y ya tener una fotografía de recuerdo. Por favor, a los que quisieran abrir sus cámaras, queremos, a ver, por favor, y tomamos una fotografía. No sé si alguno se anima. Gracias. Ahora sí, ya no les quitamos muchísimo más tiempo. Muchas gracias a todos. Gracias a los expositores, Ignacio, Byron, Leonidas, muchísimas gracias por compartir estas experiencias, esta información importante. Gracias también al moderador y los esperamos en próximas actividades que realicemos. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego, gracias.